en Argentina, Raúl Zaffaroni, que es un doctrinario incluso, una persona muy conocida en el mundo del derecho y de la academia, precisamente por muchos de sus planteamientos. Y vamos a ver, decía en el próximo segmento, una entrevista, unos cortos de una entrevista que le hicieron a un programa de la televisión argentina, donde plantea cuestiones muy interesantes precisamente sobre este problema que ya también, como tú decías, no es nuestro, no es un problema estrictamente, claro, para nosotros es un tema de debate importante en este estadio de nuestro desarrollo, pero ciertamente es un problema que se está debatiendo y que tiene precedentes interesantísimos en varios países de América Latina. El caso de Brasil y las favelas brasileñas, y toda la organización criminal que se ha prácticamente montado con el componente infantil, esencialmente. Menores delincuentes que forman bandas, y ahí está, hay varias películas desde Pixote que se hizo con menores delincuentes, hasta una que hay un cuerpo de policía élite, o sea, un escuadrón de estos urbanos de acciones rápidas, que colocan la historia de una unidad y el combate con menores delincuentes. Y es una historia que realmente devela la complejidad del problema, porque el problema no es tan simple ni puede ser abordado con elementos tan generalizantes. Sí, así es. Incluso también un último ejemplo que pudiéramos mencionar ahora, hace ya unos 3, 4 años en Estados Unidos, en el estado, creo que fue en el estado de la Florida, donde un padre y su hijo comenzaron a practicar el tiro al blanco. El papá era un tirador, creo que fue soldado o de la Guardia Nacional. Parece que entrenaba al hijo y sencillamente un buen día se parapetaron en un edificio cerca de una estación de gasolina y comenzaron a disparar y mataron a varias gente. Bueno, pues este muchacho, el padre ni se diga, pero el joven, menor de edad todavía, el primer gran debate, que duró varios meses, casi un año, fue si se le iba a juzgar como menor o como adulto, por la magnitud, por la magnitud del problema actos, ¿verdad? Y de los crímenes en los que estaba implicado. Pero bueno, vamos a hacer la pausa en este momento y al inicio ya del segundo segmento vamos a arrancar directamente con esta entrevista al juez Raúl Zaffaroni, argentino. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Hay un debate entendido en la sociedad sobre qué hacer con los menores. Sí. Ese debate crece a medida que se descubre que hay muchos menores cometiendo delitos. Lo cual es falso. ¿Es falso? Menores cometiendo homicidios en la ciudad de Buenos Aires, menores de 16 años, tenemos 2 en los últimos 5 años. En Gran Buenos Aires no puedo decir, habrá más, seguramente, pero tampoco es el número alarmante. Es falso. Bueno, pero... Hay menores cometiendo, hay niños, estamos hablando hasta los 16 años, porque de los 16 para arriba son responsables. Sí, hay niños cometiendo sobre todo delitos contra la propiedad, pero delitos contra la vida, pocos, muy pocos. Bueno, volviendo de todas maneras al argumento, se discute qué hacer con los chicos. Entonces hay un sector que dice, bajemos la imputabilidad. En términos dogmáticos o esquemáticos, la imputabilidad de los chicos empieza a los 16 años, lo que pasa es que desde los 14 un juez puede agarrar y ponerlos donde quiera. El chico, doy el discurso vuelta un poco. A ver. ¿Qué hacemos con los chicos? Empezó a preguntar hace unos 110 o 115 años. Y en Estados Unidos se dijo hay que tutelarlos. Entonces se hizo la ideología tutelar. Pobrecito, vamos a tutelarlo porque está desprotegido. El juez lo va a proteger. En la historia, cada vez que se protegió a alguien o se tuteló a alguien, le fue muy mal. Se protegió a los indios con las encomiendas, y le fue. Se protegió a los negros con la esclavitud, así le fue. Se protegió a las mujeres que se las consideraba inferiores, y le fue.
todos en algún momento llegaron a decir, no, mire, este tiene plena capacidad, hay que respetarle su dignidad humana. Con el menor pasa lo mismo. Se llegó un momento en que se dice, no, hay que protegerlo, hay que tutelarlo, y que se hizo una inquisición. Entonces lo que tenemos es vigente un sistema legal inquisitorial que es inconstitucional porque es contrario a la Convención Internacional de Derechos del Niño. Ahora, volvamos al niño, al derecho penal, volvámoslo al proceso penal. Y al volverlo al proceso penal, hagámosle un proceso. Bueno, ustedes dicen que hay muchos niños delincuentes, bueno, fenómeno, hacemos un proceso penal con garantías y vamos a ver si hay o no hay. Ahora, si usted dice no hay tantos niños delincuentes, por lo menos no el delincuente, esa cosa no, que el genera... delincuente violento, homicida. No, no es así. Eso estadísticamente no está demostrado. Usted dice que aun cuando los hubiera, el sistema penal tiene para ellos castigos que son aún más graves que para los adultos porque no están garantizados. Más graves o menos graves, no lo sabemos. Lo que pasa Pero bueno, que pero no los protegen, Lo que pasa es que son indiscriminados. Yo Bueno, no está digo bien, que pero- no haya adolescentes, niños, adolescentes que sean un tanto psicópatas y que por razón de protagonizar hechos graves o hechos riesgosos tengan que ser tratados en una institución. Por supuesto que los hay. Pero eso hay que hacerlo discriminadamente. Tenemos que decir, bueno, estos son los casos graves, los poquitos que tenemos, y sí, hay que tratarlo institucionalmente. Eso hay que individualizarlo. Pero, ¿qué forma hay de individualizar que no sea que respete la dignidad humana? El proceso penal, no hay otra. Bueno, El sí. niño, por ser niño, no puede estar en peor situación Pero que el adulto. dado este panorama, donde los chicos están en peor situación que los adultos, y donde las leyes son más duras con ellos que con los adultos, donde además no son causantes de crímenes violentos, ¿por qué se instala tanto en el discurso político la ley tiene que ser más dura con los niños? Bueno, porque siempre que hay una situación que no se sabe cómo resolver, se inventa un enemigo. Y en este momento son los niños pobres. Ese es el enemigo. Siempre que hay una situación que alguien que flotando, una conflictividad que alguien quiere sacársela de encima o quiere bajar un nivel de angustia, se crea un enemigo. Partiendo siempre de un cierto dato real, hay naturalmente que hay adolescentes violentos, sí los hay, claro. Si eso se generaliza, el enemigo es el adolescente violento, lo demás no existe. El juez Zaffaroni cuenta el caso argentino, donde revela, parece que tiene datos concretos, donde dice, en Buenos Aires hay 2 menores delincuentes, que no es el caso nuestro. O homicidas, más sí, bien, homicidas. ¿no? Específicamente. Homicidas, exactamente. Nosotros tenemos varios, pero nuestras estadísticas son poco fiables. Sí, poco fiables. Yo creo que hay un subregistro, los organismos encargados de eso también son altamente inestables. Y uno de los problemas que no tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de discutir con la doctora Dorina López, es que nosotros no hemos dado una normativa que vista en su forma, ciertamente es avanzadísima, garantista, ese sistema proteccionista que el juez Zaffaroni objeta. Sin embargo, nosotros no tenemos la estructura para responder a esa normativa. Tenemos políticas públicas neuróticas. Por ejemplo, en estos días nos hemos enterado de que se está habilitando parte del vacacional de Jaina para albergar a menores pedigüeños haitianos que inexplicablemente ese problema se ha multiplicado. Sí, y se nos ha transportado a nosotros. Pero ¿y los menores nuestros en condición de válido? ¿Dónde lo vamos a albergar? Yo creo que hasta corremos el peligro de que los haitianos nos manden muchos más para que lo alberguemos en otros centros. Y que el mantenimiento, a pesar de que algunas cosas han cambiado, pero todavía tenemos barrios realmente grandes, sobre todo en las ciudades más importantes del país, Sí. Santo Domingo, Santiago, y en algunas otras ciudades de provincia donde hay un cierto desarrollo y una presencia de mucho turismo, hay mucha actividad Romana, económica, Puerto Plata. etcétera. Entonces, por ahí han venido acompañándose algunos problemas delictivos, digamos,